este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de Víctor Villanueva. San Juan Evangelista nos legó en el Nuevo Testamento Tiene 3 días dando con la el Biblia. libro de el Apocalipsis. El Apocalipsis, el final. Y ahí él relata, obviamente, Apocalipsis tiene un significado en la Biblia. Víctor, varios discípulos escribieron el Apocalipsis, ¿verdad? Sí, varios. San Juan, San Mateo. San Mateo. Sí. Pero San Juan, Sí. en su evangelio, habla de algunas figuras. Habla de las dos bestias, la del mar y la de la tierra. Sí. Habla El de 666. Sí, habla de lo que son, por ejemplo, las 4 bestias, por otro lado, pero también habla de los 4 jinetes. Sí, del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis es un planteamiento en el Evangelio de San Juan, en donde se describe, porque Apocalipsis primero tiene el significado bíblico de rebelión, de revelación, perdón. Revelación. Es una revelación con respecto a lo que estos profetas entendían de cara a lo que cómo iba a terminar la humanidad, el mundo cristiano, a razón del pecado del hombre. End of day. Entonces, a eso, cuando uno ve estos 4, en esta exégesis, uno ve estos 4 jinetes, y a la vez usted ve la dimensión de la gran bestia, no hay otro contexto de que la palabra nos pueda permitir entablar cuando uno ve la foto del presidente de la República haciendo este anuncio de fusión de ministerios y lo que tiene que ver con que él estaba con sus 4 jinetes y él erigido como una gran bestia de cara a las revelaciones que se hicieron en ese momento, el día lunes, en cuanto a lo que va a pasar con el Estado Dominicano. Digo que pasará porque él no se va a desdecir de lo que él va enunciando poco a poco. Pero quiero circunscribirme porque ante tantos disparates, ante tantas improvisaciones y ante semejante capacidad monumental de mostrar la condición de ignorante en función a la dinámica del Estado, hay que centralizarse, hay que especificar cuando uno tenga que abordar este tipo de debates que impone obviamente el gobierno. A veces uno quisiera hablar de otras cosas o desde otros ángulos, pero tenemos un gobierno, yo lo he dicho y lo reitero, azaroso, mediocre y que diariamente se supera a sí mismo sobre esas condiciones. Y esto que anuncia el propio presidente no es más que un reflejo de eso mismo. Y es un reflejo porque me llama mucho a la curiosidad no solo el dato de que haya que fusionar el Ministerio de Hacienda con el de Economía, que son 2 dimensiones tan distantes, con objetivos tan específicos, que sobre todo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una concepción moderna del Estado de cara a planificar el Estado acorde a la evolución económica y social del Estado, y que eso deje de tener sentido funcional para el Estado, y que a la vez se fusione con una entidad como el Ministerio de Hacienda en cuanto a ser un órgano persecutor del Estado, porque lleva las recaudaciones del Estado. Son 2 dinámicas totalmente distintas, o sea, economía y tributario, eso no colinda por ningún lado. Pero curioso que no hayan incluido al Banco Central en esa función, a la Junta Monetaria, para que fuera más reformador, como analizaba ayer, acorde al emperador Aureliano, en donde no pudo hacer otra cosa más que cortarse la cabeza él mismo, después de la crisis económica que sometió al imperio romano, por estar reformando, creyéndose precisamente el reformador del mundo.
Pero ¿qué resulta? ¿Dónde quiero yo centrarme? Yo quiero centrarme en lo que es el Ministerio de Educación, lo que es la dimensión de la educación. Educación tiene un conjunto de acepciones en su propia definición y hay que entender que la educación es, digamos, un derecho que es inalienable al individuo y que desde ahí el individuo, el Estado tiene que garantizar la formación y la educación, que son dos dimensiones distintas, del individuo, primero para que éste sea íntimamente a su persona útil y segundo, que tenga una función social en la causal económica de la nación. Por eso usted lo educa sobre la base de valores, sobre la base de principios, sobre la base de destrezas, sobre la base de motricidades, sobre la base neurocognitivas, para que ese individuo, esa personita, en sus primeros años de vida, pueda asumir un lenguaje, un modismo, una conducta social, unos valores intrafamiliares, y que desde ahí el individuo, el jovencito, ya entonces se encuentre consigo mismo y desde ahí entonces él vaya proyectando la calidad de su vida en la medida que va madurando con el pasar de los años primarios de una persona. Y cuando ese individuo logra desarrollar, entender cuál es su habilidad, su vocación, su preferencia, su noción, su sueño, pues entonces el Estado alberga las siguientes realidades. Primero, el desarrollo económico. La realidad del desarrollo económico es un imperativo porque los estados, los gobiernos están para generar bonanzas, para generar riquezas. Y una vez generada, el siguiente mandato inmediato que tiene el Estado es la redistribución equitativa de esas riquezas. Y sobre eso, entonces, ese joven que ya decidió su vocación, pues entonces, acorde a la dinámica económica, decide una carrera específica. Y esa carrera o ese arte, ese oficio, ese sueño, ese emprendimiento, pues entonces se enfoca y se inserta en la sociedad y se hace productivo. Por eso, en la evolución de lo que es la concepción de la educación, el mundo, no República Dominicana, ha impulsado precisamente tres grandes áreas de lo que es la cuestión de la formación, de la educación, que insisto, no es la misma cosa. En educación se estableció una premisa de los primeros años de vida, esencialmente hasta los 16, desde una escolaridad de los 3, 4 en algunos modelos, hasta los 16, hasta los 18 años, en donde a usted se le da la capacidad del lenguaje, de idiomas, de destreza, de motricidad y a la vez entonces de pensamiento estructurado. Matemática es pensamiento estructurado. Lengua, escritura, literatura, eso es aprehensión del texto que se lee. Y ya una vez entonces usted logra eso, usted va a ser un ente productivo, se va a formar para ser un ente productivo. Se educa y luego se forma. Son dos dinámicas distintas. Pero cuando usted entra a la dimensión de formación, pues entonces la humanidad en su evolución, sobre todo en una misión que desde 1946 la UNESCO ha asumido como organismo internacional, en la cual República Dominicana es parte, es apéndice. De hecho, tenemos una misión oficial, hay un embajador dominicano designado exclusivamente en la sede en París, en la UNESCO. Porque reconocemos toda la dinámica, toda la misión, todos los mandatos que establece la UNESCO sobre la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología,
que eso es la sombrilla sobre la cual trabaja la UNESCO, y sobre la educación tiene el acápite correspondido para el Estado de educación superior. Y en educación superior, la tendencia que siempre se definió para superar los escollos nacionales en cuanto al rol y la función social que tienen las universidades en un siglo en el siglo XX y siglo XXI, las universidades tienen un rol, una función estratégica para el desarrollo del Estado, porque es la dimensión, es el umbral donde se forman los recursos humanos que necesita la economía para seguir desarrollándose. Sin recursos humanos no existe sociedad. La economía sucumbe. En Haití no hay recursos humanos formados. Sucumbe la economía. No hay capacidad. Pero en lo que resulta a la educación superior, pues entonces las universidades tienen esa misión sagrada que viene desde una dimensión, digamos, desde una evolución más bien bastante, que viene desde el elitismo de lo que fueron los orígenes de las universidades, que hay que circunscribirla en el origen de lo que es la dimensión eclesiástica, porque las primeras universidades, los primeros que codificaron conocimiento por escrito y en términos metodológicos, fueron precisamente los entornos eclesiásticos. Por eso, desde la Iglesia Católica predominó en la humanidad, en lo que conocemos como Estado contemporáneo, porque codificó el conocimiento. Los grandes pensadores eran principalmente sacerdotes, padres, que al estudiar las distintas dimensiones del saber, desde el origen, desde el trivium, quadrivium, desde ahí ellos establecieron entonces lo que estoy señalando de la codificación del pensamiento, que pasado en la evolución del tiempo, la universidad pues entonces asume otros roles, porque siendo primero de preferencia para lo que tiene que ver con los sacerdotes, con lo eclesiástico, a posterior fue para élites. Y no es hasta la revolución industrial impulsada por las guerras mundiales en que la universidad entonces adopta un rol ejecutivo en el desarrollo de los países. Y en esa evolución contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, después consolidada la revolución industrial, a través de lo que fue la definición del método fordista y taylorista de producción en masa industrial, pues entonces las universidades dejan de lado todos los sacramentos metodológicos para, en lugar de usted durar 10 años produciendo un ente, surgieron los centros de pensamiento, los think tanks para la toma de decisiones estratégicas, y la universidad se alineó curricularmente a lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos acorde a la dinámica de la economía. Y en ese rol, en esa función social de la universidad, pues entonces todo el desarrollo de la humanidad ha estado circunscrito en que los países tienen que superar distintos escollos internos para que la educación superior pueda ser una herramienta útil para el desarrollo. Pero es en ese contexto, entonces, cuando nosotros después de tener una ley de educación superior desde el año 2001, impulsada por el gobierno de Hipólito Mejía, que sustituye a lo que era el Consejo Nacional de Educación Superior, con un consejo funcional técnico bastante organizado, no politizado, a diferencia del Consejo de Educación del Ministerio de Educación, pues entonces, ahora, en ese contexto, en medio del desafío de desarrollo que tiene el país, se nos está diciendo que no es necesario el Ministerio de Educación Superior. No puede haber mayor fracaso en eso. Eso es un anuncio funesto para lo que es nuestra sociedad. Y lo que más sorprende
es que ese anuncio lo haga a viva voz de alguien que parte de su fortuna está sustentada en la dinámica de la educación superior en las universidades que están en los emporios empresariales personales de él. Lo único que yo puedo asimilar de eso y del rol funesto que le ha asimilado por otros intereses, que no voy a entrar en eso ahora, la propia Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, es que ahora ellos están interesados de que el ente regulador del sistema de educación superior del país no tenga la funcionalidad ejecutiva que tiene actualmente en las auditorías académicas que manda la ley en función a la naturaleza. Quieren una entidad endeble, sin rango de Estado, para seguir produciendo al granel y en panacea, sobre todo con métodos andragógicos, aquellos recursos humanos que a ellos no les interesa que pasen más allá de las destrezas técnicas y profesionales, que es el tercer umbral de la formación, que no voy a entrar sobre ese rol ahora. Pero es penoso, es lamentable que el debate sea cómo fusionar algo que funcione a los brazos y manos de, sobre todo de alguien, porque crear como un superministro al ya superministro Ángel Hernández, yo creo que eso no puede ser ni siquiera asimilado por ningún ente racional. Eso es un planteamiento abominable, perverso y que busca contubernio con otros sectores, tanto del sector privado de la economía de este país, como también de ellos, desde el presidente, la vicepresidenta y el propio ministro de Educación, que es rector. Lo que están buscando es que el sector de la educación superior del país quede suelto en bandas y sobre todo que sus universidades que ellos representan, que no son las mejores en referencia en calidad académica de este país, sigan haciendo y produciendo profesionales, entre comillas, al granel.